porque ustedes lo pidieron. Hoy vamos con la segunda parte de las 10 películas de terror que están basadas en leyendas urbanas reales, en historias, en hechos reales. En el video pasado vimos 10 cintas de terror que no se basan en la imaginación, sino en hechos reales, en historias que han pasado de generación en generación hasta convertirse en leyendas urbanas. Entre ellas estaban el barco fantasma, Annabelle o el Triángulo de las Bermudas. Pero las historias de hoy están enfocadas totalmente al terror y en sucesos paranormales. De hecho, te advierto de una vez que el primer puesto es sumamente fuerte, así que ten cuidado si eres una persona sensible. Si te gusta este video y quieres una tercera parte con más películas basadas en leyendas de terror, deja tu like. Pero solamente haré esa tercera parte si este video llega hasta los 10,000 likes. Por lo mientras se viene un videazo de terror, así que prepárense. No olviden que yo soy Charles, no le teman a la oscuridad. Y bienvenidos a mi cineclub. Abrimos esta lista con una película cuya historia real tiene fotografías reales documentadas. La película de Mothman Prophecies arranca con Richard Gere en el papel de un periodista que pierde a su esposa en un accidente extraño. Lo inquietante es que antes de morir, ella dibuja una figura algo imposible. Un ser alado con ojos rojos que parecen brasas. Meses después, nuestro protagonista termina en Point Pleasant, un lugar perdido en la nada, donde empieza a notar que los habitantes llevan mucho tiempo viendo algo muy parecido a ese dibujo de su esposa. Las apariciones son cada vez más extrañas. Una criatura gigante, negra, que vuela y vigila desde lo alto. Personas que escuchan voces telefónicas misteriosas, mensajes que parecen venir de otra dimensión y una serie de accidentes y premoniciones que terminan siempre en tragedia. Todo desemboca en el colapso del puente Silver. La película lo muestra como el gran desenlace, decenas de coches cayendo al río, gritos y confusión. Y sí, la presencia del Mothman, como si hubiera estado esperando ese momento. La parte real, los hechos reales, es que incluso todo esto es más perturbador porque sí sucedió. Fue en noviembre de 1966, precisamente en Point Pleasant, donde dos parejas circulaban de noche cerca de una planta abandonada. Vieron algo que no olvidaron jamás. Una figura de casi 2 metros con alas enormes y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Aceleraron el coche, pero esa cosa los persiguió volando, hasta que lograron escapar. Cuando fueron a denunciarlo, pensaron que se reirían de ellos. Pero aquí está lo interesante: nadie lo hizo. En los días siguientes, este y más testimonios empezaron a coincidir en lo mismo. Obreros, amas de casa, incluso un policía, juró haberlo visto parado en la carretera. Fueron alrededor de 13 meses que esta ciudad de Point Pleasant vivió en total incertidumbre. El Mothman se convirtió en parte de la vida cotidiana de ese lugar. Lo veían sobrevolando tejados, parado frente a ventanas, e incluso se decía que dejaba huellas extrañas en el suelo. Al mismo tiempo, los vecinos sufrían fenómenos raros, llamadas telefónicas con voces metálicas, sueños de accidentes o fallos eléctricos sin explicación. Y entonces, el 15 de diciembre de un año después, 1967, a las 5 de la tarde, en plena hora pico navideña, el puente Silver se derrumbó. Así como lo escuchas. 56 autos cayeron al río helado y 46 personas murieron. Muchos sobrevivientes aseguraron que en los días previos habían visto al Mothman rodando la zona, y desde ese día las apariciones cesaron, como si el propósito de esa criatura hubiese terminado. Pero con los años estos avistamientos se han repetido en otros lugares, aunque muy lejanos: en Rusia, antes de la explosión de Chernobyl; en Nueva York, antes del 11 de septiembre;
Al momento claro no hay pruebas sólidas, pero los testimonios son múltiples y señalan a Mothman como una aparición previo a los accidentes o tragedias. ¿Qué hace aquí? Esta es una de esas historias que comenzó como un hecho real, pero que con el tiempo, con los años, se convirtió en toda una leyenda. La película Sé lo que hicieron el verano pasado es de esas cintas que marcaron una época. 4 jóvenes van en un coche de noche de fiesta, beben, se distraen y entonces atropellan a un hombre en la carretera. Pero en vez de llamar a la policía deciden ocultarlo. Tiran el cuerpo al mar y prometen no hablar jamás del tema. Un año después, cada uno recibe un mensaje inquietante. Sé lo que hicieron el verano pasado. Alguien sabe su secreto, y lo que comienza con notas amenazantes termina en una cacería, con un misterioso hombre vestido con un impermeable y un gancho metálico como arma. Esta película juega con el suspenso juvenil, pero detrás de todo, hay una base más oscura. Esta es una leyenda sumamente famosa y conocida en los Estados Unidos, y se le conoce como The Hookman o el hombre del gancho. La historia se contaba desde los años 50 en fogatas, campamentos y reuniones de adolescentes. La versión más común es esta. Una pareja estaciona su auto en un lugar apartado, buscando privacidad. De repente, en la radio interrumpen la música para dar una noticia. Un paciente mental peligroso se ha escapado del hospital cercano. El detalle que hiela la sangre es que el hombre tiene un gancho en lugar de la mano. Asustados, la pareja arranca el coche a toda prisa. Cuando llegan a casa y bajan, descubren algo clavado en la puerta del auto, un gancho oxidado, enganchado como si el hombre hubiera estado allí, a tan solo unos centímetros de abrir la puerta. La moraleja era clara en aquellos tiempos: no vayas a lugares solitarios, no rompas las reglas porque algo puede acecharte. Se cree que el hombre del gancho mata a personas inocentes, especialmente a parejas jóvenes que deambulan por la noche. Según algunos escritores y periodistas de investigación, esta leyenda urbana está vinculada a algunos casos de asesinatos infames, incluidos los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana de 1946. El guionista Kevin Williamson, quien también escribió la película Scream, tomó esta leyenda y la mezcló con otro tema que siempre inquieta: la culpa. ¿Qué pasa cuando crees que enterraste un secreto pero alguien lo sabe? Esa combinación de la leyenda del hombre del gancho y la tensión psicológica dio vida a esta película. Lo perturbador acá es que nada es ficción. La realidad es que hubo varias parejas que denunciaron que sus autos habían sido marcados por un gancho. Así que la línea entre los hechos reales y la leyenda jamás quedó del todo clara. Stay buried. Somebody sent this to me. Oh my god. I got it. Is his home. All is calm. All is bright. Esta película está basada en los hechos reales de los crímenes de Westmount, Canadá, uno de los crímenes más horribles de toda la historia. La película Black Christmas o Negra Navidad es de las pioneras del slasher, de las primeras, incluso antes de Halloween, y la trama es muy sencilla aunque brutal. Un grupo de chicas de una fraternidad universitaria se prepara para la Navidad. Mientras arman la decoración y esperan a sus familias, comienzan a recibir llamadas telefónicas extrañas. Al principio parecen simples bromas pesadas, pero las voces son cada vez más violentas, más obscenas, como si alguien estuviera disfrutando de aterrorizar a las chicas. Lo que no saben es que el asesino ya está dentro de la casa, escondido en el ático, y una a una empieza a cazarlas. La película juega con el contraste, la época más alegre del año convertida en una pesadilla. Pero lo que la vuelve aún más escalofriante es que está inspirada en hechos reales, en el asesino del lápiz labial. William Haydens es uno de esos hombres que se quedaron grabados en la historia criminal de Estados Unidos.
sobre todo porque su caso tuvo tintes mediáticos muy fuertes. Lo apodaron el asesino del labial debido a su modus operandi, que implicaba dejar un mensaje macabro escrito con lápiz labial en la pared de un departamento después de cometer un crimen. Lo interesante es que William Heidens era tan solo un estudiante de 17 años de Chicago y fue arrestado en 1946. Se descubrió que había cometido al menos 3 crímenes. El primero, en 1945, Josephine Ross, encontrada muerta a puñaladas en su apartamento. El segundo, meses después, Frances Brown, asesinada en circunstancias muy similares, pero en este caso dejó el famoso mensaje en lápiz labial: por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a más, no puedo controlarme. Y el tercero, quizás el más perturbador, el de Susan Decknan, una niña de apenas 6 años secuestrada de su habitación, asesinada y desmembrada. Este crimen conmocionó a toda la ciudad. La policía lo detuvo tras un intento de robo y luego de intensos interrogatorios confesó, aunque hasta el día de su muerte en 2012 mantuvo que había sido obligado a admitir los crímenes bajo tortura psicológica y física. Muchos expertos y periodistas han cuestionado la solidez del caso en su contra, diciendo que probablemente hubo presión social. Pero los guionistas de Black Christmas, Roy Moore y Timothy Vaughn, utilizaron los aspectos de estos crímenes y de William Heidens para escribir el guión. El caso de Heidens, con esa imagen aterradora de alguien irrumpiendo en las casas, cazando a las mujeres y además dejando un mensaje perturbador en la pared, resonó como una de esas semillas que ayudaron a darle forma al tono de la cinta. Un hombre que invade el espacio íntimo del hogar y lo convierte en una pesadilla. Además de eso, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, han habido casos documentados de sujetos que se esconden incluso por días en casas para después, en una noche, atacar. La Llorona. No podía faltar nuestro México querido en esta lista, un país con las mejores leyendas de terror de todo el mundo. La película La Llorona forma parte del universo del Conjuro, y la historia se centra en una trabajadora social en Los Ángeles, que junto con sus hijos empieza a ser acosada por un espíritu femenino, una mujer de vestido blanco, rostro desfigurado por el dolor y que llora y persigue a los niños para llevárselos consigo. La llaman La Llorona, y la única forma de enfrentarse a ella es recurriendo a antiguos ritos espirituales. En pantalla, esta mujer es puro terror sobrenatural, con apariciones repentinas y un ambiente sumamente oscuro. Sin embargo, esta película no es una invención de Hollywood. Está basada en una de las leyendas más antiguas y difundidas de Latinoamérica. La leyenda real de La Llorona tiene incontables versiones, pero todas giran en torno a lo mismo. Una mujer engañada o abandonada por su amante cae en la desesperación y ahoga a sus hijos en un río. Cuando toma conciencia de lo que hizo, es demasiado tarde. Llena de dolor, vaga por las noches buscando a sus pequeños, llorando con un grito que hiela la sangre. Se dice que su espíritu está condenado a vagar para siempre, que arrastra cadenas invisibles y que si escucha su lamento demasiado cerca, en realidad está lejos. Pero si la oyes lejos, cuidado, porque es cuando la tienes justo detrás. La leyenda se cuenta desde hace siglos. Algunos rastrean su origen hasta la época colonial en Latinoamérica, y no solamente en México, pero la relacionan con historias de mujeres indígenas, quienes fueron víctimas del abandono de conquistadores españoles. Otros dicen que ya existían figuras similares en la tradición prehispánica, como la diosa Cihuacóatl, que lloraba por sus hijos perdidos. Y no solamente es un cuento para asustar a los niños. Hay registros de testimonios reales, personas en distintas partes de Latinoamérica, en pueblos de México, de Guatemala o de Venezuela, que aseguran haber escuchado el lamento cerca de ríos, caminos solitarios o incluso dentro de sus propias casas.
Lo perturbador aquí es que cada región tiene sus propios casos. Gente que ha visto a una mujer de blanco en la orilla de los ríos, que ha sentido que alguien los sigue en la madrugada, que ha oído el llanto inconfundible, tan real que les eriza la piel. Aunque Hollywood hizo esta película como parte del universo del Conjuro y le dio sus toques hollywoodenses, la verdad es que la leyenda es más aterradora que la propia película. I watched the tape. No solamente México, Japón también tiene verdaderas leyendas aterradoras que han sido hechas películas. La principal es El Aro, tanto el remake estadounidense como la original japonesa, Ringu. La historia gira en torno a un misterioso video que quien lo ve recibe una llamada telefónica con una voz susurrante que dice 7 días. 7 días después de ver el video, la persona muere en circunstancias extrañas y violentas. La periodista Rachel Keller, interpretada por Naomi Watts, investiga los casos y descubre que el origen del video está ligado a una niña llamada Samara, quien tiene poderes sobrenaturales y un secreto familiar terrible. Lo escalofriante del filme no solamente es la maldición, sino el ambiente. Imágenes perturbadoras, una sensación constante de que algo te está observando y esa idea de que la muerte puede llegar de manera invisible, inevitable. La historia real de la película se basa en la novela de Ringu, de Koji Suzuki, que a su vez toma inspiración de leyendas urbanas japonesas, sobre todo en Okiku y el Pozo de los Platos. La historia de Okiku tuvo lugar en el oeste de Japón, más concretamente en el castillo Himeji, construido entre 1933 y 1346, y que actualmente sí es uno de los paseos preferidos de los turistas, a pesar de que la leyenda que tiene detrás no es para nada agradable. Y pon atención, Ukiko trabajaba en el castillo como sirvienta del samurái Tessa Naoyama, quien se interesó por ella, al punto de prometerle dejar a su esposa para estar juntos. Pero Ukiko no estuvo de acuerdo con esto, decisión que la llevó a ser asesinada, o como a otras versiones dicen, ya sabes qué. Una de las tareas de Ukiko era la de estar pendiente de los 10 platos de oro que pertenecían al samurái. Un día, este hombre, como forma de descargar su ira, decidió esconder uno de ellos, y le dijo a Ukiko que de no aceptar estar con él, diría a todos que ella había robado este plato, y tal revelación haría que la torturaran para posteriormente acabar con ella. Una de las versiones de la historia dice que Ukiko se metió al pozo de agua del castillo porque no encontraba otra salida a su situación. Otra de las versiones que existen dice que Aoyama, este samurái, fue quien la tiró al pozo por no aceptar irse con él. Sea lo que sea, la historia no terminó tras su muerte. En la víspera del fallecimiento de esta chica, se dice que ella se arrastraba fuera del pozo y se le aparecía al samurái por las noches, atormentándolo con sus gritos, en los que se podía escuchar claramente cómo contaba los platos de oro. Se dice que esto terminó volviendo loco al samurái. Actualmente, el pozo, conocido como el Pozo de Ukiko, continúa estando a las afueras del castillo Himeji y es visitado por muchos turistas año tras año. La diferencia, claro, es que ahora el pozo se encuentra cerrado con barras de metal. I can see you. I'm really excited about this. Thank you for the opportunity. Estamos a la mitad del video y si te está gustando lo que estás viendo, por favor deja tu like para que yo pueda subir más contenido como este. Y tampoco, cinéfilos, mis queridos cineclubers, no olviden suscribirse al Cineclub para no perderse de ningún video. No cabe duda que el proyecto de La Bruja de Blair revolucionó el cine de terror. La historia es simple. 3 estudiantes de cine desaparecen en 1994 en los bosques de Maryland, mientras rodaban un documental sobre la leyenda local de La Bruja de Blair. Los meses después solo se encuentran sus cintas grabadas, que muestran cómo el miedo los va consumiendo,
escuchan ruidos extraños, encuentran símbolos en los árboles y poco a poco sus nervios y la paranoia los hacen actuar de forma irracional. Al final, desaparecen sin dejar rastro. Lo más terrorífico de la película no es solo lo que ves en la pantalla, sino cómo fue contada. El equipo de marketing creó una campaña que hizo creer a la audiencia que los autores realmente estaban desaparecidos, mezclando entrevistas falsas, páginas web de noticias y relatos de testigos. Cuando se estrenó, mucha gente no estaba segura de si era ficción o realidad, y eso potenció el terror. En este caso, la leyenda detrás de esta película es mucho menos clara, aunque sus creadores confirmaron que gran parte de la historia viene de la Bruja de Bell. La primera mención de la Bruja de Bell data de 1886. La familia Bell, después de mudarse a una nueva granja, empezó a experimentar fenómenos extraños: leche derramada, azúcar desapareciendo y golpes que asustaban a los niños, mientras una voz se reía de su miedo. Todos estos acontecimientos fueron también registrados por el historiador Albert Bilgi, quien dijo que los ataques fueron tan famosos que gente de otros estados viajaba para verlos. Se decía que una entidad espiritual con voz de mujer era la culpable, y así la llamaron la Bruja de Bell. Algunos afirmaban haberla visto, y algunos otros incluso hablado con ella. Se creía que era el espíritu de Kay Batts, una vecina malhumorada a quien John Bell había estafado en una disputa de tierras. Kate murió jurando vengarse de los Bell, y en una guía de Tennessee de 1933 se contaban más detalles. La bruja incluso lanzaba platos y se ensañaba con la hija de los Bell, Betsy, pero por las noches chillaba con tal estruendo para impedir que la familia descansara. La historia fue tan conocida que incluso el futuro presidente Andrew Jackson quiso investigar, pero nada más llegar al pueblo, la bruja se apareció y bloqueó su caravana. Esa noche, Andrew Jackson decidió que era mejor irse, aunque claro, todas estas son historias contadas de boca a boca. Aunque lo que es cierto es que después de muchos años de tormento, John Bell se enfermó gravemente en 1820 y falleció en diciembre. Se dice que la bruja cantó de alegría durante su funeral, como si ella hubiera causado su muerte. Luego, prometió regresar en 7 años. Cuando este tiempo pasó, se le apareció al hijo de la familia Bell y le reveló profecías sobre la guerra civil y sobre las 2 guerras mundiales. Hoy en día se cree en ese lugar que la bruja vive en una cueva cercana, y los descendientes de los Bell dicen que aún a veces sienten su presencia. Lo cierto es que la Bruja de Blair hoy se convirtió en todo un fenómeno, sobre todo porque la película hace precisamente eso, no mostrarte directamente a la bruja. El cuarto puesto lo ocupan crímenes brutales y reales que con el tiempo se convirtieron en toda una leyenda debido al pánico de la sociedad, y ello inspiró a varias películas de terror. Sin embargo, hay una que sobresale sobre todas. La película Cuando un extraño llama empieza con una escena que se ha vuelto icónica en el cine de terror. Una niñera cuida a los hijos de una familia y comienza a recibir llamadas telefónicas extrañas. Seguramente hayas visto una premisa similar en tu vida, pero fue esta película la que comenzó todo. Al principio, el acosador solo respira o dice cosas sin sentido, pero pronto se vuelve cada vez más amenazante. La tensión aumenta hasta que la joven descubre que las llamadas no venían de la línea exterior, sino del interior de la casa. El asesino la había estado observando todo el tiempo. Lo perturbador de la película es cómo convierte algo tan cotidiano como un teléfono en un instrumento de terror. Esa mezcla de vulnerabilidad y paranoia es lo que hace que tu corazón se acelere solo con escuchar un timbre sonando de noche. La historia real de esta película es una leyenda ampliamente conocida entre los habitantes de los Estados Unidos y se le ha llegado a apodar la niñera y el hombre de las escaleras de arriba. Una leyenda que surgió entre los años 50 y los años 70. Una niñera cuidaba a los niños en una casa tranquila y entonces recibía llamadas extrañas que preguntaban por los niños. Cada vez las llamadas se volvían más aterradoras,
hasta que la niñera llamaba a la policía. Cuando se rastreaba la línea telefónica, se descubría que las llamadas venían del interior de la casa. En muchas versiones, el asesino estaba escondido en el ático o en alguna habitación superior esperando para atacar. Este tipo de relatos realmente aterraba a todas las familias de la época, porque transformaba un lugar seguro en una trampa mortal. La película tomó la leyenda y la intensificó, agregando más que nada un estilo cinematográfico que mantiene el suspenso hasta el último minuto. Lo más escalofriante es que la historia no se limita a la ficción. Hubo casos documentados de niñeras que recibieron llamadas amenazantes o que descubrieron intrusos escondidos en casas de familias que confiaban en ellas. Pero el caso más famoso sucedió en 1950, cuando Janet Christman, una niñera de Columbia, Missouri, estaba a punto de cumplir los 14 años. Janet aceptó un trabajo de niñera para una pareja, durante el cual fue agredida sexualmente y asesinada por un agresor desconocido. Uno de los sospechosos, Robert Mueller, de 27 años, era un conocido de ella, así como de la pareja para la que estaba cuidando al niño, y se descubrió que Robert había contratado a Janet como niñera y estaba jugando a las cartas con la pareja la noche del incidente, pero se fue temprano de ese lugar, alegando que necesitaba cuidar a un niño enfermo en casa. Sin embargo, estaba decidido a buscar a Janet. Janet llamó a la policía gritando y pidiendo ayuda, pero no supieron su dirección. Cuando la pareja regresó, la luz del porche estaba encendida y la puerta principal sin llave, lo que implicaba que Janet había dejado entrar a su atacante. Una ventana lateral había sido rota innecesariamente con una azada de jardín guardada dentro de la casa. Además de este caso, hay crímenes muy similares durante esa época, y con el tiempo, tantos crímenes y tantos delitos muy similares se volvieron una leyenda y hoy en día una película. En el video pasado hablamos de la leyenda de Slenderman, pero el tercer puesto de este ranking lo ocupa una entidad mucho más peligrosa, mucho más oscura y mucho más perturbadora que ha sobrevivido incluso al pasar de los años. Algunos lo llaman el Coco, pero en inglés se le conoce como The Boogeyman. En la película del mismo nombre de 2023, vemos a una familia que sufre la trágica muerte de la madre y empieza a experimentar sucesos extraños. Puertas que se abren solas, objetos que desaparecen y sombras que se mueven. Pronto descubren que no es un poltergeist común, sino una entidad oscura que se alimenta del miedo de los niños, el Boogeyman. Esta criatura aparece en los lugares más cotidianos, incluso debajo de la cama o dentro del armario, y crece con cada temor que se alimenta de ellos. Esta película combina elementos de terror psicológico y sobrenatural, haciendo que el miedo sea más inquietante porque no siempre ves a la criatura, pero sabes que está allí. La historia real o inspiración detrás de esta película viene de las leyendas urbanas que existen desde hace siglos en todo el mundo. La idea de un ser que se esconde en la oscuridad y castiga a los niños que se portan mal no solamente es un cuento para dormir. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa se habla del Boogeyman desde el siglo XIX como un monstruo invisible que ronda la casa, sobre todo el cuarto de los niños, mientras que en muchas culturas latinoamericanas se le llama el Coco o el Cucuy, y la leyenda dice que secuestra a los niños que no obedecen. Lo terrorífico de estas historias es que surgieron como una advertencia, pero también hay testimonios documentados de niños y familias que aseguraban sentir presencias o escuchar pasos en la noche que coincidían con comportamientos violentos o desapariciones inexplicables de mascotas, e incluso, en algunos casos, de niños. Por eso, es que el Boogeyman es peor que Slenderman, porque no es un monstruo con una sola cara. Eso es lo inquietante. Es más bien un concepto oscuro que cada cultura moldeó a su manera, pero siempre con el mismo patrón. Un ser que acecha a los niños en la oscuridad, que se alimenta del miedo y castiga la desobediencia. La palabra boogie viene del inglés antiguo y significa algo así como espíritu aterrador o espectro.
Desde el siglo XVI en Inglaterra, también se hablaba del Boogeyman como una presencia que rondaba de noche, pero nadie al día de hoy lo describe con precisión. Y ahí está la clave. No tiene una forma fija, porque el miedo de cada persona lo moldea distinto. En Europa del Norte lo ven como una sombra alta con sombrero, en otros sitios como una figura encorvada. En Latinoamérica lo conocemos como el coco o el cucuy, y se dice que se aparece de noche en la habitación cuando el niño se resiste a dormir. Lo verdaderamente perturbador es que el Boogeyman parece estar ligado al miedo universal a la oscuridad, así que seguramente esa sensación que tuviste de miedo cuando eras niño no era ninguna casualidad, sino probablemente el coco o el Boogeyman. Tranquila. Un personaje del barrio que se paseaba repartiendo caramelos a los niños. Un día, Esta no solamente es una película de terror, sino que es una leyenda urbana que ha traspasado los años, pero que se basa en un crimen sumamente triste. Y claro que tenía que ocupar el segundo lugar, porque cuando hablamos de películas basadas en leyenda, sin duda, esta podría quedar fácilmente incluso en el primer lugar. Candyman, la cinta de 1992, dirigida por Bernard Rose, cuenta la historia de Helen, una estudiante que investiga leyendas urbanas en un complejo de departamentos llamado Cabrini Green, en Chicago. Allí se topa con la leyenda de Candyman, un espectro con un garfio en lugar de mano, que aparece si repites su nombre 5 veces frente a un espejo. Su origen en la ficción es trágico. Fue un hombre afroamericano asesinado brutalmente en el siglo XIX por enamorarse de una mujer blanca. Pero detrás de la leyenda de Candyman hay una historia muy fuerte. Ruthie Ma McCoy era una mujer de 52 años que vivía en un complejo de viviendas públicas precisamente en Chicago, allá por los años 80. Tenía problemas de salud mental, pero también una vida muy difícil, marcada por la pobreza y la inseguridad. Su departamento estaba en un edificio llamado Grace Abbott Homes, y era de esos lugares donde la policía casi nunca llega a tiempo, donde los vecinos prefieren callarse antes que meterse en problemas. La noche del 22 de abril de 1987, Ruthie llamó al 911, pero estaba desesperada. Le dijo al operador que algo sonaba tan extraño que hasta podía parecer una alucinación. Alguien estaba tratando de meterse a su departamento a través del espejo del baño. Sí, así como lo escuchas, tal y como Candyman, tal y como un demonio o una entidad oscura. Imagina al operador escuchando eso. Parecía totalmente absurdo, pero en ese complejo había algo muy especial. Los espejos del baño estaban sujetos a paneles huecos, conectados al baño del vecino de al lado. Eran como conductos entre departamentos, y sí, se podía entrar a la fuerza atravesando el hueco detrás del espejo. Pero la policía tardó en llegar, y cuando lo hizo tocaron la puerta, pero Ruthie no abrió. Algunos dicen que se escucharon ruidos, otros que no, pero en lugar de derribarla, se fueron. Y esa fue su condena. Al día siguiente los vecinos reportaron que Ruthie no había salido. Pasaron casi 2 días antes de que la policía finalmente entrara al departamento. Y allí hallaron su cuerpo. Había sido asesinado por tiros. Todo apuntaba a que los intrusos lograron meterse justo como ella había dicho, a través del espejo del baño. Nunca se supo con certeza quién fue, ni se resolvió completamente el caso. Lo que sí quedó fue esa sensación escalofriante de la idea de que alguien pudiera estar observándote desde el otro lado de un espejo, esperando el momento para entrar. Esta historia fue tan perturbadora que terminó inspirando a Clive Barker y luego a Bernard Rose para crear Candyman. Claro, la película le da un giro sobrenatural, con la figura del espíritu vengativo, el cual aparece si lo llamas 5 veces frente al espejo. Pero la semilla, lo que te hiela la sangre, y la idea original, viene de un crimen muy triste en contra de Ruthie McCoy. No pronuncies la última. Candyman. ¿Quieres formar parte de la historia? No. Esta es una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, pero está inspirada
en un suceso tan aterrador como macabro y como triste. Así que cuidado si eres una persona sumamente sensible. Trick or Treat es una de esas películas que con el tiempo se volvió de culto. Es un mosaico de historias entrelazadas, todas sucediendo en la misma noche de Halloween, en un pequeño pueblo donde las calabazas iluminadas y los disfraces esconden secretos terribles. Hay un director de escuela que en realidad es un asesino serial, un grupo de adolescentes que juega con la tragedia de un accidente antiguo, y hasta una mujer que lo paga muy caro por apagar las decoraciones antes de medianoche. Pero el hilo conductor es una criatura muy particular, Sam, ese extraño niño con cabeza de saco que representa el espíritu mismo de Halloween. Él no habla, pero siempre aparece donde alguien rompe las tradiciones, y cuando lo hace, el castigo llega. Ahora, lo interesante es que detrás de la película está la historia del hombre que envenenaba los dulces en Halloween, un caso real que el director tomó para convertirla en una leyenda. Y es que desde hace décadas se contaba el rumor de que había extraños envenenando dulces, metiendo cuchillas en las manzanas o jeringas en los caramelos. Así que los papás revisaban las bolsas de sus hijos, temiendo que algunos de esos cuentos fueran ciertos. Pero casi siempre eran casos inventados, exageraciones de barrio, hasta que llegó 1974 en Texas. Allí ocurrió algo que lo cambió todo para siempre. Ese año, un hombre llamado Ronald O'Bryan llevó a su hijo a pedir dulces, y todo parecía normal. Risas, disfraces, ya sabes, la típica noche de Halloween. Pero Ronald tenía un plan macabro. Quería cobrar un seguro de vida, así que envenenó a algunos P6 Sticks con cianuro y los repartió, incluyendo uno a su propio hijo, Timothy, de apenas 8 años de edad. El pequeño confiado abrió el tubo de azúcar y lo comió. A los minutos empezó a convulsionar y murió camino al hospital. Lo más aterrador es que al principio la policía pensó que se trataba de un extraño loco envenenando dulces, justo como la leyenda lo decía. Pero las investigaciones pronto apuntaron al padre. Descubrieron que O'Bryan había tomado un seguro de vida altísimo para su hijo y planeó así el asesinato para cobrarlo. Los medios lo bautizaron como The Candyman o el hombre de Halloween. Fue juzgado y condenado en 1984, cuando finalmente fue ejecutado. Desde entonces, la paranoia sobre los dulces envenenados explotó. Los padres ya no solamente temían a los extraños, sino la posibilidad de que el verdadero peligro viniera de alguien cercano, incluso un monstruo disfrazado de padre. Pero si ustedes quieren saber cuáles son esas 10 películas que de verdad me traumaron de por vida, les dejo el video aquí.